Este evento está organizado por la Unión Iberoamericana de Municipalistas a través de su red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género, por la Oficina Regional de ONU Mujeres de América Latina y el Caribe, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el área de género. También está acompañando a nosotros el Banco del Desarrollo de América Latina, la CAF, y también los municipios que hacen parte de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género y su mesa directiva. Como les he comentado, esta es la primera actividad que enmarca una serie de actividades que estos organismos internacionales, junto a los municipios de la RIMI, han preparado en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y hemos pensado hacer una actividad a cada semana, compartiendo con toda Iberoamérica las prácticas y iniciativas acerca del empoderamiento económico de las mujeres. Quiero saludarles en nombre del secretario general de la UIN, don Federico Castillo Blanco, que envía un saludo a todas las autoridades que están presentes, y el agradecimiento especial a todos los organismos internacionales que están trabajando en alianza con nosotros para hacer esta actividad. También les envío un saludo de la vicesecretaria general primera de la UIN, doña María García Pizarro, que también nos acompaña desde España. Esta actividad, este webinar, estará enmarcado y moderado por nuestra querida presidenta de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género, la concejala Paola Flores, quien hará el rol de facilitadora de este diálogo que vamos a tener a lo largo de esta tarde. Les presento un poco a Paola Flores, que es concejala del Cantón Cuenca y presidenta de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género. Es delegada a la presidencia de la Mesa Cantonal de Erradicación de Violencia de Género y Intrafamiliar. Es delegada de la presidencia del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Cuenca, presidenta de la Comisión de Inclusión y Género desde 2014. Como concejala del Cantón Cuenca, Paola promueve procesos para mejorar la calidad de vida de los grupos de atención prioritaria que se encuentran en estado de vulnerabilidad de Cuenca. Como marco de ese trabajo, Paola también ha sido una de las principales impulsoras de la cuarta cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, que se desarrolló en Cuenca, Ecuador, en el año de 2018. Bueno, con esta presentación de nuestra querida presidenta, Paola Flores, les dejo en sus buenas manos y espero que disfruten de esta conferencia. Un abrazo. Muy buenos días, muy buenas tardes. Quiero enviarles un saludo muy afectuoso desde Cuenca, Ecuador, a todos ustedes, justamente en este mes muy conmemorativo por celebrarse el 8 de marzo, el Mes Internacional de la Mujer. El día de hoy nos encontramos en este evento en el cual nos hará reflexionar, así como también evidenciar la importancia de que las mujeres tengamos autonomía económica, aún más en tiempos tan complejos como los que nos deja la emergencia sanitaria a nivel mundial, debido a la COVID-19, un virus que no solo nos ha enseñado y nos ha forzado a buscar nuevas fuentes de ingreso para nuestras familias, sino también nos ha puesto sobre la mesa la desigualdad hacia las mujeres que se puede ver en diferentes esferas. Muchas veces hemos escuchado en otros espacios la palabra violencia patrimonial o la económica, que no es más que otra pandemia que estamos viviendo hoy por hoy, que simplemente en muchos estados se niegan a aceptar que existe este tipo de violencia y surge a raíz de una pandemia económica que se encuentra rodeada de varios aspectos y circunstancias ajenas a la voluntad de la mujer. Percibir ingresos propios otorga el poder de decisión, así como la administración de la redistribución económica para contribuir las necesidades propias o de los miembros de la familia del hogar. A pesar de la participación de las mujeres dentro de los espacios laborales, han aumentado progresivamente. Aún se puede observar la problemática de los estereotipos otorgados a las mujeres, considerándonos como un género que no solo se puede cumplir determinadas actividades. Me atrevo a decir
que el impacto generado por esta emergencia sanitaria ha hecho que los derechos laborales de las mujeres retrocedan una década. Para contrarrestar esto, es necesario un verdadero empoderamiento económico de las mujeres. Y esta es una lucha de todas y todos. No podemos olvidar que dentro de la área laboral hay una innumerable discriminación. Basta con observar casos como la remuneración inferiores que se ve y se puede observar que tenemos hacia los hombres, a pesar de realizar las mismas tareas, puestos directivos los cuales en mayor proporción son ocupados por los hombres. Y por otra parte, el tener presente la carga doméstica y los cuidados de los hijos recaen sobre nosotros. No siendo una excusa, pero sí significa que tenemos menos limitaciones que los hombres al momento de acceder a las oportunidades de trabajo. Entre los grupos especialmente marginados se encuentran las mujeres rurales, las mujeres trabajadoras domésticas y algunas mujeres migrantes. Mi compromiso siempre será lograr el empoderamiento de las mujeres en distintos espacios y para ello debemos estar presentes. Si el mundo conspira en contra nuestra, nosotros más que nunca debemos estar juntas, unidas y luchar por un mundo sin discriminación, sin violencia y sobre todo con un mundo real con enfoque de género. Bienvenidas y bienvenidos a este gran evento. Voy a comenzar a agradecer por el acogimiento que nos ha dado la OIM, sobre todo al secretario general de la OIM, don Federico Castillo, a la vicepresidenta, doña María García Pizarro, por la confianza presentada a la red RIM y por darnos este espacio. Y a todos y a todas a que nos acompañen a este mes y a este evento y sobre todo que nos puedan acompañar en este mes dirigido para todos y todas. Voy a comenzar y pedirles, voy a darles la reseña curricular de los conferencistas y pedirles a cada uno que tienen 15 minutos para intervenir. Voy a comenzar primero con Guillermina Martín, que es líder del área de género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, antropóloga especializada en antropología de género por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una maestría de género, sociedad, políticas de Flaxco, Argentina, y con más de 12 años de experiencia laboral en el sistema de Naciones Unidas. Desde el 2011 viene actuando en el área de género del Centro Regional PNUD, encargada de la asesoría regional en los proyectos y políticas de autonomía económica de las mujeres, protección social, sistema de cuidados, empleo y en el sector privado. Ha trabajado en los procesos de transversalización de género en el Estado, en más de 10 países y ha apoyado en los proyectos regionales y nacionales sobre la participación política de las mujeres, erradicación de violencia contra las mujeres y el desarrollo económico local, entre otros. Así que bienvenidas, por favor. Guillermina, está en uso de la palabra. Disculpe, Paola, parece que Guillermina se le ha caído la conexión. Estamos intentando reconectar, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, si los ven bien, para que no esté el público esperando, podemos dar la palabra a Ángel, si Paula puede presentar a Ángel, y luego que vuelva a conectarse Guillermina, la damos la palabra. Claro, sin duda vamos a conseguir presentarles a nuestra segunda panelista hasta que se conecte la primera. Ángel Heims es especialista regional en gestión del conocimiento y monitoreo y evaluación de ONU Mujeres para Américas y el Caribe. Ángel Heims es egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá, cuenta con estudios de posgrado y maestría en gestión y de proyectos de la Universidad Nacional de Panamá, una especialización de Result Based Project Management, Monitoring y
and Evaluation de la Universidad de Johannesburgo, dentro de su trabajo en ONU Mujeres, provee un apoyo de monitoreo y facilita la correcta gestión del conocimiento que produce a partir de las acciones programáticas para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de 3 pilares fundamentales: el empoderamiento económico, la gobernanza y participación política y la eliminación de violencias contra las mujeres. Ángel, por favor, esté en el uso de la palabra. Hola Paola, espero que todos puedan escucharme bien y muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho a este evento que es súper clave y muy importante ante el contexto que estamos viviendo hoy en día en todo el mundo. En realidad, nosotros desde ONU Mujeres hemos venido trabajando desde los territorios desde hace muchos años y sin embargo, no sé si pueden ver la presentación. Sí, se está viendo, sí. Perfecto. Ok. Quisiera hablarles un poquito acerca de cómo este contexto económico ha venido a poner el foco sobre la importancia del desarrollo económico territorial. La crisis del COVID lo que ha resultado ha sido en profundizar una desigualdad de género que ha limitado la autonomía económica de las mujeres. Y con esto, las contracciones económicas, los cierres empresariales debido al COVID-19 se han traducido en más pérdidas de empleo, que sobre todo han afectado a las mujeres que se encuentran en la informalidad y que se encuentran en territorios donde ya de por sí enfrentaban muchos problemas. La CEPAL ha proyectado que el desempleo incrementó en la región integrada por Centroamérica, México y República Dominicana a un 9.7% en comparación a otros años, lo que significa que al cerrar el 2020, 1.9 millones de personas estarían sin trabajo. En ese contexto, como les mencioné al inicio, es de suma importancia asegurar el desarrollo territorial para el empoderamiento económico de las mujeres, tener ese enfoque. Y para lograr ese enfoque es importante que podamos entender que a pesar de las luchas y de los avances que han habido en los últimos tiempos, aún no hemos logrado resultados sustantivos en por lo menos 3 aspectos que permanecen como un nudo crítico del desarrollo territorial. Número 1 tiene que ver con el acceso deficiente y discriminatorio de las mujeres a la titularidad de activos, incluyendo, por supuesto, la tierra. Número 2 tiene que ver con el reconocimiento pleno y el potenciamiento de su rol en la agricultura familiar, en el mantenimiento de los sistemas agroalimentarios localizados, que son clave para la seguridad y la soberanía alimentaria. Y número 3 tiene que ver con el trabajo no remunerado y la sobrecarga de labores domésticas, que todos sabemos que se ha visto también exponenciada debido a la crisis. La sobrecarga de cuidados, la distribución de las tareas de cuidado del hogar han incrementado a partir de las medidas que se han utilizado para combatir la pandemia que nos afecta. En este sentido, es importante entender que de los muchos condicionantes que obstaculizan o favorecen el empoderamiento económico de las mujeres, se evidencia la necesidad de reconceptualizar un enfoque de género multiescala en dimensiones micro, meso y macro, de los que les voy a hablar un poquito más adelante. En esta línea es importante entonces abordar un enfoque de desarrollo territorial de género que contribuya a incorporar los factores clave para dinamizar territorios en términos del desarrollo económico, que es lo que les estoy presentando en esta diapositiva. La primera el primer factor clave es el desarrollo económico, como les hablaba. El segundo factor clave es la inclusión social y el tercero tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. Y este escenario en donde estos factores hablen entre sí es el escenario idílico, es el escenario ideal que por lo general no tenemos desde los territorios. ¿Y cómo vamos a lograr llegar a ellos? Número 1, dotación de activos y dinámicas productivas, crear mercados diferenciados,
ciudades y conexiones entre lo rural y lo urbano que permitan establecer cadenas de valor en los mercados que estamos dinamizando, inversiones y gasto público, y poder inferir en la gobernanza y establecer coaliciones sociales territoriales. A ver, que no sé, la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es la importancia del desarrollo empresarial como punto de entrada para la autonomía económica de las mujeres? La evidencia a lo largo de la historia ha apuntado que un porcentaje alto de mujeres operan en micro y pequeñas empresas en la economía informal. En los países de desarrollo, en América Latina y Centroamérica, las mujeres constituyen hasta un 60% del empleo no agrícola en la economía informal. Con esto, ¿hola? Sí, le escuchamos. Es que se me frició, perdona. Con esto, quiero resaltar que la empresarialidad femenina tiene un fuerte potencial para contribuir a la economía y al bienestar de los territorios, reducir los niveles de pobreza y, por lo tanto, contribuir al cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible. Sin embargo, para que ello suceda, se requiere una serie de medidas y políticas específicas que abordan estas barreras que enfrentan las mujeres para integrarse a las actividades económicas. En el caso del desarrollo empresarial, las barreras que enfrentan las mujeres para desarrollar su potencial incluyen, pero no se limitan, a número 1, prácticas legales y culturales discriminatorias, sobre todo en el acceso a la propiedad, en el matrimonio y la herencia. Número 2, tenemos también la falta de acceso a mecanismos formales de financiamiento, lo que crea una dependencia de préstamos, de acceso a crédito de familiares y de la comunidad. Como número 3, tenemos la limitada movilidad y acceso a información y redes, falta de protección social en el periodo de maternidad, restricción a determinados sectores económicos, como el de preparación de alimentos, textiles, artesanías, incrementado el riesgo de violencia y acoso, incluyendo el riesgo de backlash derivado del empoderamiento de las mujeres, y que también se ha visto incrementada ante la pandemia, ante la crisis que se está viviendo actualmente. La falta de flexibilidad, no solamente flexibilidad en tiempo, sino en lugar y en la atención por parte de proveedores de servicios. Y como les había mencionado al inicio, la distribución no balanceada de las responsabilidades de trabajo doméstico y cuidado, que resulta en una sobrecarga de trabajo para las mujeres y falta de tiempo para dedicar a actividades empresariales. Ahora bien, existe un vínculo entre lo que es la dinámica territorial y 4 otros factores, como lo son la estructura productiva, las instituciones formales, los actores y coaliciones sociales que les mencionaba al inicio, y las instituciones informales. En la estructura productiva y cómo ésta interactúa con los mercados, vemos que tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio con mercados dinámicos, lo que supone cambio en los patrones de empleo y producción de un espacio rural determinado. Estos territorios con economías más diversificadas, con mayor densidad de encadenamientos localizados en el territorio, con una sólida presencia de pequeñas y medianas empresas con peso significativo en la economía, darían una mayor cantidad de opciones para construir dinámicas de crecimiento con inclusión social. Luego tenemos todo el conjunto de instituciones que gobiernan el acceso y el uso de los recursos naturales claves del territorio, que tienen como objetivo estimular concertación de los actores locales entre sí y que entre ellos y los agentes externos relevantes, así como modificar las reglas formales e informales que reproducen la exclusión de los pobres en los procesos y los beneficios de la transformación productiva. Es súper importante comprender cuáles son esos arreglos institucionales que gobiernan el acceso y el acceso a y el uso de los recursos naturales. Y es una parte esencial que explica la relación entre el crecimiento, la pobreza, la desigualdad y la calidad ambiental que se vive a nivel de cualquier territorio.
Luego tenemos todo el tema de presencia de coaliciones sociales transformadoras. Y en eso tenemos que definir qué es lo que pensamos por una coalición. Una coalición la vemos como un conjunto de diferentes actores que van a realizar acciones convergentes en torno a una agenda común, que en este caso sería la dinámica territorial de desarrollo. Es importante que los actores en la coalición participen en una acción colectiva, con una perspectiva a largo plazo y que tengan suficiente poder para al menos poder refutar la dinámica de desarrollo vigente. Estas coaliciones que se proponen incluyen a actores gubernamentales, actores de sociedad civil, actores de la academia y de organizaciones de mujeres formadas cooperativas en los territorios. Nosotros les quería hablar un poquito acerca de cómo nosotros, basado en estos factores que he presentado antes, hemos desarrollado un programa que tiene este abordaje multinivel que se llama Programa Mujeres, Economía Local y Territorios, MELIT por sus siglas, y que actúa desde finales del 2018, inicios del 2019, en Guatemala, Honduras y El Salvador, con un foco específico en el trifinio. Este programa lo hemos desarrollado con dos componentes. Un primer componente regional que incide en las instituciones del SICA, que establece partenariados regionales y que busca transversalizar el enfoque de género e incluir las características propias de los territorios para que éstas sean incluidas en políticas, desde las políticas regionales. Luego, el segundo componente, que tal vez es el más importante y el que ha involucrado muchísimo más trabajo, es el componente descentralizado, que desde un enfoque de desarrollo territorial se han promovido la adecuación de la cantidad y calidad de los servicios esenciales y de los servicios financieros empresariales y la tecnología para las mujeres rurales. En este enfoque lo que se ha hecho ha sido, número uno, trabajar con todos los centros de atención a las mujeres que hay en los territorios. Se han fortalecido las redes de mujeres y ahorita tenemos una red de casi 4,000 mujeres en la zona del Trifinio que está organizada y que ahora forman parte de un comité consultivo del Plan Nacional del Trifinio, que es la entidad que está tratando de desarrollar, tienen un plan maestro para el desarrollo económico de esta zona y que está amparado por el SICA. Entonces, estas mujeres han logrado obtener un espacio en donde se les escucha, son lideresas de comunidades y que están participando en esta toma de decisión y en estos planteamientos de programas. Luego, otro de los componentes súper importantes que se ha desarrollado con este componente descentralizado ha sido el acceso a las brechas digitales. A todas estas mujeres se les ha también capacitado en habilidades empresariales, se han conversado de nuevos tipos de los mercados emergentes y también se les ha dotado de una canasta básica digital. A raíz de este programa, nosotros hemos establecido algunas recomendaciones que han servido al modelo MEDIC. Número uno, se fortaleció el ecosistema. Y para fortalecer este ecosistema, hicimos una identificación y análisis del mismo. Ver cuáles eran las organizaciones, cuáles eran las dinámicas que actuaban en territorio. No solamente a nivel gubernamental, sino también cómo éstas actuaban con las cooperativas de las mujeres, las redes de mujeres, las universidades, entre otros. Entonces, una vez que esto se identificó y se empezaron a ver cuáles eran las deficiencias que habían en torno a la temática de género, se empezó un programa de fortalecimiento a lo interno. Luego de esto se acotaron metodologías y alianzas para la empresarialidad femenina. Se estableció un programa en donde se hizo un llamado y participaron más de 200 empresas interesadas en formar parte de un programa que las ayudaba a hacer encadenamientos de valor y a fortalecer sus habilidades empresariales.
Luego estuvimos todo el tema de establecer alianzas para incidir en los servicios financieros. En esto se estuvo trabajando con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ha desarrollado un fondo en conjunto con la KfW, la Unión Europea y otros donantes para hacer reactivación económica. El mérito de lo que se aseguró fue de que dentro de este esquema se creara un fondo de garantía que permitiera que las mujeres pudiesen acceder al crédito que se estaba ofreciendo, pero más allá de eso, tener acceso a la asistencia técnica, tener acceso a un Investors Fund, que también es parte del mecanismo del BESIE, y se les da seguimiento. Ha sido un trabajo súper arduo hacerlo de esta forma, y luego lo hemos estado aterrizando a los bancos de segundo piso, tratando de establecer sistemas de monitoreo y de indicadores que vayan más allá de indicadores financieros, sino que puedan medir el impacto de este acceso a productos financieros y no financieros en las mujeres, ver cómo les ha influido en las vidas de ellas. También se ha mejorado la calidad de la participación en los espacios de planificación territorial, explícitamente en este caso con todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional del Trifinio, el Plan Trinacional del Trifinio. Se han fortalecido los esfuerzos para monitoreo, evaluación e impacto, y se han evaluado diversas rutas para la participación en los mercados que puedan tener las mujeres desde los territorios. Entonces yo con esto cerraría mi participación y quedo anuente a cualquier pregunta que podamos tener más adelante en la discusión. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Sin duda, después de cada presentación vamos a recoger las inquietudes y observaciones que tienen los participantes para que puedan hacerlo a nuestros panelistas. Vamos a seguir ya que Guillermina... Sí, está incorporado, Guillermina. Sí, vamos a continuar con Guillermina, que dimos lectura ahora que ya está ella incorporada. Bienvenida, Guillermina. Justamente vamos a dar lectura para las personas que están conectándose. Voy a dar una reseña del currículum de Guillermina Martín, que es una líder del área de género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, antropóloga y especializada en antropología de género por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una maestría en género en la Sociedad Política de Flaxo, Argentina, con más de 12 años de experiencia laboral en el sistema de Naciones Unidas. Desde el 2011 viene actuando en el área de género en Centro Regional PNUD, encargada de la asesoría regional del proyecto y políticas de autonomía económica de las mujeres, protección social, sistema de cuidados, de empleo y en el sector privado. Ha trabajado en los procesos de transversalización de género en el Estado y más de 10 países, ha apoyado en los proyectos regionales en naciones sobre la participación política de las mujeres, erradicación de violencia contra las mujeres y el desarrollo económico local, entre otros. Bienvenida, Guillermina. Muchísimas gracias, Paola. Un saludo grande a nuestras colegas Engel y a Edgar Lara, también otro colega de mucho trabajo conjunto con ambos y ambas. Entonces, yo pasaría, por favor, particularmente quería retomar algo que planteó Engel. Estamos en un contexto global y regional que nos permite repensar completamente las bases estructurales de nuestro mundo y el mundo que queremos. En este sentido, el último informe de desarrollo humano global nos está planteando la necesidad de una nueva época y un nuevo pensamiento en una estructura de una era del antropoceno. Tenemos que trasladarnos a una nueva época y entender lo que significa. Entonces, hablar de autonomía económica de las mujeres implica también repensar las relaciones con un pensamiento multidimensional entre lo económico, la sostenibilidad ambiental, repensar la productividad y repensar realmente poner en el centro la sostenibilidad de la vida. En este sentido, te invitamos a leer el último informe de desarrollo humano que se está presentando en todos los países de la región. Es, como decíamos, es este contexto
global de fragmentación social, empezar a pensar a tener este enfoque más multidimensional, ampliando las libertades y ofreciendo obviamente un mayor número de oportunidades. El mundo, como decía Engels, se basa en desigualdades estructurales y entre ellas las de género, pero no son iguales, ¿no? Como decimos, las mujeres tampoco somos iguales, tenemos diversidades hacia lo interior, entonces tenemos que repensar este nuevo pensamiento. Entonces, sumado a este ejercicio sobre el antropoceno el año pasado, el impacto en el COVID-19 que trae a la vida de las personas y en particular de las mujeres fue algo nunca visto. En un solo año, como ustedes observan, el desarrollo humano global ha bajado efectivamente por este impacto multidimensional en salud, educación, ingresos, pero también podemos hablar en una crisis fuertemente asociada a los cuidados, como mencionó Engels, pero también una crisis de nuestra gobernabilidad, ¿no? También repensar estas estructuras de gobernabilidad. Estamos en este sentido viéndolo a veces en el tema de vacunas, pero que la necesidad de una respuesta integrada, conjunta y repensando la masculinidad, la gobernabilidad es un tema central. Otro de los informes que plantean un poco, y por eso yo quisiera abordar la autonomía económica de las mujeres, de esta interconexión realmente central de los impactos de la crisis de la naturaleza con las crisis climáticas. Cada esfuerzo que hacemos, muchas de nuestras intervenciones del Sistema de Naciones Unidas, de los bancos multilaterales, en este sentido, como puede ser en Centroamérica, tenemos cada vez impactos climáticos más fuertes, más producidos, que en un día nos tira para atrás todo lo avanzado que están haciendo actualmente los gobiernos. Caso puntual, el año pasado en Honduras el IETA y el IOTA, y esto no es algo que va a ser que es en algún momento y se termina, sino que es algo permanente y que es algo realmente central, por lo cual cualquier situación que tenemos que participar y ampliar la autonomía económica de las mujeres tiene que entender esta relación con la crisis de la naturaleza, entender las situaciones de los recursos naturales y cómo estos están afectando particularmente los recursos esenciales en términos de agua, sistemas agrícolas, sistemas de estructuras, y cómo esto impacta en estas autonomías. Quiero este marco porque sí nos permite repensar nuestros tipos de abordaje. Obviamente, como decíamos, este espacio, el impacto del COVID ha sido muy fuerte en un primer momento en los espacios urbanos por cómo se ha establecido, pero también entender qué ha sucedido en los espacios rurales, ¿no? El IDH global, como decíamos, es una consecuencia central de las crisis, sobre su impacto también en las igualdades de género, y la crisis desde una perspectiva de género obviamente tiene que ver en lo económico, la salud sexual y reproductiva, el trabajo de los cuidados y la violencia basada en género, que tiene impactos diferenciados también en lo urbano y en lo rural. Pero cuando empezamos a hacer un poco más de análisis del antes y el después, de 2019 inclusive en la crisis 2020, este marco de crisis global, ¿qué pasa particularmente en las mujeres? Como decían, millones de mujeres en un solo año salieron de la fuerza laboral. Este impacto de salida de la fuerza laboral, como dice la CEPAL, retrocedimos 10 años, es nunca visto en un solo año. Nosotros recuperar 10 años de inclusión de participación laboral de las mujeres ha sido más o menos 30 años de esfuerzo pronunciado de trabajo. Por lo cual, la autonomía económica de las mujeres requiere un compromiso estructural de todos los sectores productivos, altamente masculinizados y altamente, digamos, feminizados, para que esa inserción sea realmente importante. Necesitamos generar mercados laborales inclusivos, con mayor trabajo decente y que incluyan efectivamente a las mujeres. Pero en este sentido, no los mercados laborales actuales, sino
pensando en los mercados laborales que se ampliaron fuertemente en el 2019 y los futuros. Esto entra la digitalización, entran todas las nuevas cadenas de valor, entran todas las nuevas. Entonces, si mantenemos las estructuras vigentes de sistemas productivos altamente masculinizados, como sectores como puede ser construcción, que dinamizan mucho la economía, sectores como la energía, sin romper esta segregación horizontal del mercado laboral, no vamos a poder ingresar. Y también como los estamos viendo en nuestros territorios, los sistemas agrícolas actualmente están altamente tecnologizados, nuestras comunidades rurales están perdiendo territorio por estos sectores altamente más tecnologizados, pero no tenemos este recambio del mercado laboral, algo que la OIT viene trabajando fuertemente y que es como el sistema de Naciones Unidas. Entonces, insertar la autonomía económica en estos grandes procesos, primero crisis climática y entender esto que significa en el impacto territorial y local, y entender obviamente en cómo está funcionando actualmente el mercado laboral, con dos grandes temas. Uno tiene que ver con la segregación horizontal del mercado laboral y obviamente la segregación vertical, que es dónde estamos las mujeres, ¿no? Cada vez cuando vemos la pirámide, las mujeres estamos en menos situaciones. Pero sí es necesario tener discusiones y repensar desde una economía de las mujeres, economía feminista, esto. El tercer gran punto es cómo los cuidados y la economía de los cuidados articula la posibilidad real, como decía Engel, de que esto se suceda. Hoy por hoy, el mundo y las sociedades latinoamericanas en general han sido sostenido la crisis del 2020, la crisis del COVID, mayoritariamente por un esfuerzo sobrehumano de muchas mujeres y también muchos hombres, donde el tiempo dedicado a los cuidados, a la educación y a todo ha sido realmente sustancial. Voy a mostrar algunos datos. Entonces, en este sentido, bueno, y como veíamos, esto en el mercado de las mujeres rurales tiene mayor impacto. Hay una mayor brecha de participación laboral y que en la ruralidad la vemos más amplia. Esto es un estudio que hicimos el año pasado en materia de COVID y cómo iba a ampliar. Todo esto después lo podemos compartir los últimos estudios que estamos haciendo. Y también contarles que mañana lanzamos uno y el lunes lanzamos otro estudio junto con ONU Mujeres que también vamos a compartir con la WIM para que pueda compartir con todas las colegas. En última instancia, perdón que se detiene un poco, ahora sí. Como decía, la carga de los cuidados de trabajo doméstico, de trabajo y de cuidados no remunerados, aumentó exponencialmente. Aquí realmente hay datos de qué tipo, y nosotros lo que hicimos el PNUD, junto con el sistema, pero particularmente hicimos lo que se llaman SEIAS, assessment de impacto socioeconómico, y veíamos en qué niveles aumentó. Esto tenemos casos para muchos países, pero realmente los hombres informan que dedican más tiempo a estas actividades, pero efectivamente las mujeres mostraron un mayor incremento en casi todos los países. Esto es una tendencia generalizada. Entonces, como decíamos, los datos recopilados, también esto es un análisis último y que encabezados por mujeres se han visto afectados por una multiplicidad de dimensiones: acceso a ingresos, seguridad alimentaria, una mayoría de los hogares encabezados por mujeres que dependen de una única fuente de ingresos, a mayor medida también de las remesas y de otro tipo de actividades. Esto sucede mucho en Centroamérica, han visto afectada su autonomía económica, ¿no? El impacto último que comentaba Engel para Centroamérica de la caída de las remesas ha generado un impacto muy grande, sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala. Entonces, como decíamos, el COVID, el aumento, como lo ven acá, también hay un impacto también en las mujeres rurales, el aumento del trabajo doméstico remunerado. Voy a compartir, pero me voy a adelantar para no perder, y está un poco lenta la presentación. A ver, aquí. Y como el otro gran elemento es la pandemia dentro de la pandemia. Aumentaron considerablemente la violencia contra las mujeres. Hicimos un análisis, las llamadas en materia de violencia de casi todos los países mostraron un aumento.
y últimamente estamos en promedio en marzo-septiembre, aumentaron 123% en Perú, 101% en Colombia, 88% en Paraguay, 80% en México. Realmente es una situación alarmante por eso la necesidad de construir servicios esenciales, mantener las líneas vigentes. En este sentido, pero también, como decía Engel, también estábamos en la primera línea, el de la respuesta. Las mujeres estamos trabajando en nuestra diversidad absolutamente en todas las primeras líneas. Donde no estábamos en la primera línea era en los comités de toma de decisión. Y que esto es un problema grave, porque cuando hicimos el análisis, nosotros estamos junto con una mujer, es un trabajo de un Global Tracker global, y donde hicimos el análisis donde están las mujeres sentadas en los tomas de decisión, hay menos mujeres que hombres para la respuesta, pero también nos demuestra que las mujeres que han tomado decisión, primeras ministras o presidentas, han mejorado realmente una respuesta más integral, ¿no? Ya son conocidos todos los casos. Lo mismo que mujeres alcaldesas, en las alcaldías, donde han tenido un rol sumamente importante, lo ha demostrado CGLU, lo ha demostrado también la UIN. ¿Cómo asegurar que estas políticas, que todo este marco se pueda territorializar en el mecanismo de desarrollo económico local? Entonces, hay una claridad muy importante dentro de la estructura del sistema de Naciones Unidas, nos obligan a pensar de una manera multidimensional con las dimensiones sociales, económicas, ambientales y políticas. Es un marco de trabajo de todo el sistema de Naciones Unidas, por lo cual estamos trabajando todas las agencias en dar respuestas integrales a la pandemia de COVID, entre ellas las de la autonomía económica de las mujeres. Desde el PNUD estamos trabajando en 4 elementos centrales: la protección social, como indicaba Engel, como sistemas centrales de universalización de sistemas de protección social y servicios, desde una perspectiva de género, incorporando los sistemas integrales de cuidado, tanto a nivel nacional como a nivel local. Estamos trabajando con Colombia, con Perú, con varias alcaldías. El otro tema es la transición a una economía verde, qué significa una perspectiva de género y feminista, entender la digitalización y las brechas de digitalización como un elemento central, y efectivamente una gobernanza que sea a partir de una democracia paritaria, que sea paritaria y que tenga la voz de la diversidad de las mujeres en su acción. Particularmente a nivel local seguimos con nuestro trabajo. Bueno, este es el rastreador de políticas de género. Lamentablemente ahora tenemos solamente políticas nacionales, estamos trabajando en otro tipo de políticas, se asocian mucho obviamente a las políticas relevadas por el observatorio. Pueden entrar y mirar, es sumamente interesante, están todos los análisis, y el próximo lunes vamos a sacar un análisis específico de la autonomía económica de las mujeres y cuál ha sido el impacto de las políticas de respuesta a COVID con una perspectiva de género también. Desde el espacio territorial, el PNUD, junto con la Unión Iberoamericana de Municipalidades, Arcolab, Emacunde, UDUAL, UIF, la Federación Canadiense de Municipalidades, tenemos este consorcio de desarrollo económico local y género que realizamos diferentes iniciativas, buscamos promover una mayor sostenibilidad y efectividad de la perspectiva de género, y trabajamos a nivel de comunicación y de acciones concretas, de desarrollo de capacidades a nivel territorial, y también movilizando recursos para las diferentes municipalidades y acciones municipales. Por último, ya no quiero compartir más, para entrar, las 4 dimensiones que trabajamos en Delgen está muy asociada obviamente a lo que se ha mencionado efectivamente: trabajar sobre la gobernanza local, trabajar sobre empoderamiento económico, construir alianzas y redes sociales, y la participación obviamente activa en la autonomía. Contamos con diferentes guías, alianzas y todo. Trabajamos también desde una perspectiva de las interseccionalidades. Y bueno, lo último, contarles que junto con la UIM y una de nuestras maestras, que es Olga Segovia, que muchas conocen, vamos a desarrollar un primer curso dentro de la plataforma de la UIM sobre desarrollo económico local y género, a la cual van a estar todas y todos invitadas, y también un tema de migración y
género desde el nivel municipal para entender los procesos migratorios desde lo local. Así que sin más, muchísimas gracias a la UIM y a todo el trabajo, a ONU Mujeres y a nuestro colega Edgar, que también tenemos mucho trabajo con él. Un saludo. Gracias, Guillermina. Sin duda hay que recordarles a todos los participantes en este webinar que después de la participación, a la exposición de todos los exponentes, vamos a tener un espacio de preguntas para que lo puedan hacer a cada uno de los expositores. Vamos a hacer la reseña del conferencista Edgar Lara López, que es el ejecutivo principal en Inclusión Social y de Género de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Desempeñó en diferentes cargos en el Centro para Promoción del Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica, del Sistema de Integración Centroamericana, economista por la Universidad de El Salvador, máster en Género e Identidad Ciudadana de la Universidad de Huelva, España, y máster en Estrategias, Agentes y Políticas de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad del País Vasco. Bienvenido, Edgar. Ya estamos bien. Ahora sí. Bueno, inicialmente agradecer la invitación a CAF en participar en este espacio tan importante para un poco entender, ¿no?, qué desde las dinámicas locales se podría hacer para contribuir a la autonomía económica y empoderamiento de las mujeres en un contexto bastante complejo, ¿no? En ese sentido, quisiera organizar mi intervención en tres aspectos, es decir, digamos, más que abordar algunos temas que desde CAF hemos venido desarrollando más desde el ámbito del financiamiento y asistencia técnica, un poco en apoyo a los países para, digamos, contrarrestar el impacto de la pandemia. Sí quisiera un poco detenerme más en realmente reflexionar sobre cuáles podrían ser los desafíos o las estrategias que desde los gobiernos locales se pudiesen asumir para, digamos, contribuir a la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres en este contexto de pandemia. En ese sentido, plantearé tres reflexiones. La primera orientada a identificar, y ya Guillermina ha recorrido ese camino, sobre cuáles son los factores críticos que deberíamos de mirar en los territorios para entender y definir una estrategia orientada al empoderamiento económico de las mujeres. Luego, algunas acciones en términos de lo que se podría hacer para lograr esa autonomía o lograr contrarrestar los efectos en términos de pérdida de empleo o generación de ingresos de las mujeres. Y finalmente, qué condiciones deberíamos tener en cuenta en los gobiernos locales para hacerle frente a esta situación. Con respecto a los factores críticos que deberíamos analizar en los territorios, ya Guillermina y Ángel ya nos han adelantado en ese sentido, y creo que un elemento interesante que ha sido bastante reiterativo es realmente analizar la problemática de los cuidados y del trabajo no remunerado, ¿no?, y qué está pasando dentro de los territorios y qué servicios en cierta medida se están planteando para, digamos, contribuir a reducir la carga de las mujeres derivada de la pandemia en esta dimensión, ¿no? Luego, ¿qué está pasando también con el trabajo doméstico remunerado, que constituye especialmente en muchas ciudades y en muchos pueblos, ¿no?, una fuente importante para muchos hogares en términos de ingresos? Es decir, la pandemia también ha tenido implicaciones importantes. ¿Y qué pasa con estas mujeres que también vienen de esos territorios y que por lo general a veces se mueven a estas grandes ciudades, ¿no? ¿Qué respuesta tenemos? ¿Qué políticas podemos tener en cuenta? O si realmente hemos identificado dónde están y qué servicios, tanto desde el gobierno central como desde los gobiernos locales, se están definiendo para ello. Entonces, entender también la dinámica del trabajo doméstico remunerado es un elemento importante también en las políticas de post-recuperación, y el hecho también, porque muchas de estas mujeres provienen de pequeños municipios o pequeños pueblos, ¿ya? Y por lo tanto ahí habría que ver una línea también de trabajo.
Y el otro es también analizar dentro de los territorios cuáles están siendo, o qué sectores, digamos, están siendo altamente afectados por la pandemia, ¿no? Es decir, qué actividades económicas presentes en los territorios están siendo afectados, digamos, significativamente, y sabemos, ¿no?, que hay una tendencia muy importante en relación a los servicios en algunos casos. Entonces, también hacer ese mapeo sobre cuáles son las dinámicas en términos de actividades económicas afectadas y cómo las mujeres están participando ahí, también nos servirá mucho para esas estrategias de intervención. Y luego, analizar la problemática de empleo informal, es decir, realmente sabemos de que, bueno, las economías de América Latina, la incidencia del empleo informal y la participación de las mujeres en el empleo informal es importante, ¿no? Y este ha sido uno de los, digamos, de los segmentos, digamos, ocupacionales o de inserción laboral que ha salido altamente afectados por la pandemia, porque, digamos, hubieron ahí medidas que restringieron la movilidad y, por lo tanto, la posibilidad de muchos hogares y de muchas mujeres de vivir del día a día. Y por último, otro elemento que ya también destacaban era el tema de violencia. Y en materia de violencia quiero hacer la conexión también con todo el tema de autonomía económica de las mujeres. Es decir, el tema de violencia es importante en términos de que es un factor que también condiciona el desempeño empresarial y laboral de las mujeres, ¿no? En ese sentido, hacer esa conexión entre las medidas de prevención, ¿no?, atención y reparación de la violencia, ¿no?, será fundamental también para garantizar la estabilidad y el funcionamiento de muchas de las iniciativas económicas lideradas por mujeres. Bien, a partir de ese contexto, ¿no?, esos elementos que debemos de tener en cuenta dentro de los territorios, ¿qué acciones o qué estrategias podríamos plantear para contribuir, digamos, desde el nivel local a la economía, a la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres? Desde CAF y desde la visión también de pensamiento, hemos sugerido alrededor de 7 acciones que creo que es importante que los gobiernos locales las tengan en cuenta, ¿no? Y que también los gobiernos locales identifiquen, digamos, el alcance que puedan tener dentro de cada una de esas acciones. En algunos casos pueden ser proveedores de servicios, ¿no? O pueden tener un rol también de entes rectores de alguna medida o alguna acción, y algunos otros casos podrían tener algún rol mucho más de articulador, pero que en la medida tengan esa visión integradora de lo que se necesita para el empoderamiento económico de las mujeres, posiblemente tendremos, digamos, medidas mucho más acertadas para contrarrestar la crisis de la pandemia. Entonces, el primer elemento, y creo que también desde donde CAF hemos venido también trabajando mucho, tiene que ver con financiamiento o inclusión financiera. Es decir, la autonomía económica requiere, ¿no?, de acciones que faciliten el acceso de las mujeres al financiamiento. Si bien no es una función de los gobiernos locales, ¿no?, digamos, el otorgar financiamiento, sí es una función interesante de los gobiernos locales el cómo articular dentro de esa estrategia de intervención, ¿no?, ¿ya?, a los proveedores de servicios financieros. Y cómo esos proveedores de servicios financieros también tienen una mirada hacia las mujeres en términos de cuáles van a ser los productos necesarios para atender sus necesidades, ¿no? Entonces, ahí un elemento interesante es, bueno, identifiquemos dentro de los territorios qué instituciones financieras están interviniendo, a qué nivel y a qué tipo de segmento están atendiendo, ¿no? Y ahí un poco también para entender, ¿ya?, algunas estrategias claves en términos de fortalecer la capacidad de las instituciones financieras en términos de atender las necesidades de las mujeres. Por lo general, muchas instituciones financieras tienen sesgo de género a la hora de prestar los servicios financieros y, por lo tanto, una estrategia, ¿no?, desde los gobiernos locales en torno a hacerles entender cuáles son esas necesidades y, digamos, facilitar conocimiento o asistencia técnica para que puedan tener una asistencia mucho más acertada hacia las mujeres puede ser interesante explorar dentro de los gobiernos locales. Entonces, es decir, aquí está el tema de financiamiento y un rol de los gobiernos locales también como articuladores hacia las necesidades de lo que está pasando en sus poblaciones y especialmente en las mujeres.
Y otro elemento que creo que ahí sí los gobiernos locales pueden tener un rol interesante es en la previsión de los servicios de desarrollo empresarial. Es decir, y esto articulado en cierta medida con las instancias nacionales que tienen esa función, ¿no? En esa materia. Es decir, la idea acá es que no es suficiente, digamos, el hecho de que las mujeres tengan acceso al financiamiento. Es necesario también dotarles de herramientas, de capacidades para una buena gestión de los negocios, de las iniciativas económicas. Y esos servicios ya serán claves para el éxito de estas iniciativas. Por lo tanto, ahí los gobiernos locales sí pueden definir una estrategia clara sobre qué servicios pueden prestar en materia, por ejemplo, de gestión de las iniciativas económicas, ¿no? O servicios en materia de fortalecimiento de capacidades empresariales de las mujeres en sus territorios. Y esto, lo decía, articulado también con aquellas instancias que ya prestan esos servicios, pero que a veces no tienen esa mirada local y que los gobiernos municipales sí lo pueden hacer articuladamente con esta. El otro tema es acceso a mercados, ¿no? Aquí también lo sumo. ¿Qué es lo que sucede a veces con las iniciativas económicas de las mujeres en los territorios o a veces a nivel nacional, ¿no? Es que si bien les damos crédito, que si bien les damos capacitación o asistencia técnica, a veces no les apoyamos en definir cuáles serán los canales de comercialización. Entonces, ese punto es interesante y central porque también ahí los gobiernos pueden ser municipales, algunos entes facilitadores para ese tipo de estrategia, ¿no? El hecho de diseñar ferias, ¿no? Para, digamos, la promoción de los productos de las mujeres en sus territorios es clave, o para atraer también potenciales compradores, ¿ya? Entonces, el establecimiento de mecanismos de comercialización o de, digamos, o de promoción de productos y cómo los gobiernos locales pueden facilitar esas plataformas de encuentro entre las mujeres empresarias, potenciales compradores o consumidores puede ser estratégico para activar las economías locales. Y luego, todo el tema también del empoderamiento femenino, es decir, aquí tiene que ver mucho más con aquellas actividades de fortalecer las capacidades de las mujeres en términos de liderazgo, en términos de modos de cómo gestionar y negociar en sus negocios o cómo tomar mejores decisiones también es clave. Aquí también los gobiernos, en articulación con los mecanismos de adelanto de las mujeres, pueden tener una función muy importante en esa labor, ¿no? Entonces decía, bueno, brindamos a financiamiento, damos servicios de desarrollo empresarial, facilitamos el acceso a mercados, ¿no? Y luego también invertimos en fortalecer las capacidades de liderazgo, toma de decisiones de las mujeres, y luego hay una función interesante que ahora los gobiernos tendrán que repensar de cara a la crisis que tiene que ver con el entorno que facilite esta autonomía económica de las mujeres desde la función, digamos, de las normativas municipales. El desarrollo de ordenanzas, ¿no? Que permita conciliar, digamos, las disposiciones en materia de medidas sanitarias con el desarrollo de las actividades económicas de las mujeres será muy claro. Entonces hay que pensar si realmente las normativas o las ordenanzas actuales en materia económica y de salud permiten esa conciliación entre la necesidad de las mujeres de generar ingresos y de desarrollo productivo con también las necesidades de las medidas necesarias para un poco evitar la proliferación de la pandemia o las medidas de carácter sanitario. Y luego, realmente pensar si los gobiernos municipales también pueden establecer una serie de servicios que les permiten, en materia de cuidados, ¿no? Que les permitan a las mujeres liberar tiempo para dedicar a sus actividades productivas o de generación de ingresos, ¿no? Es decir, ¿qué red de cuidados pueden ofrecer los gobiernos locales para realmente liberar en términos de tiempo a las mujeres? Y finalmente, agregaría el tema de las medidas necesarias en coordinación con otras instancias dentro de los gobiernos centrales en materia de prevención de violencia o atención de violencia para, en cierta medida, no perjudicar también las capacidades empresariales de las mujeres. Ahora bien, y con esto llego al último punto que quería plantearles en relación a cuáles pueden ser como las condiciones necesarias que deberíamos de evaluar a nivel de los gobiernos locales para este tipo de estrategias. Primero, es realmente pensar si ya tenemos alguna estrategia
local en términos de cómo atender la autonomía económica de las mujeres a nivel local. Es decir, qué política municipal hemos diseñado ya para, en cierta medida, contrarrestar la crisis y esa crisis también entienda e incorpore los intereses y necesidades particulares de las mujeres. Entonces, creo que ahí hay un desafío también a nivel de los gobiernos locales o municipales en realmente pensar su estrategia de intervención en un contexto totalmente, digamos, complejo. Y luego, potenciar la función, diría yo, articuladora y coordinadora que puedan tener los gobiernos locales para un poco tratar de generar consensos y acuerdos entre los diferentes actores que están presentes en los territorios, pero también con aquellos actores extraterritoriales que tienen alguna incidencia importante en materia de política económica en los gobiernos, ya sea los ministerios de economía, en este caso, los mecanismos nacionales para el alto de las mujeres, o también los órganos legislativos que también tienen ahí muchas decisiones ahora en estos tiempos de pandemia. Entonces, esa función articuladora y de coordinación es clave. Y luego, definir realmente con claridad cuáles son las estrategias o las alianzas con el gobierno local en términos de implementación de las políticas de recuperación económica, ¿no? Muchas políticas se definen desde el gobierno central, pero los gobiernos locales pueden tener una función implementadora y, por lo tanto, ahí es importante realmente generar alianzas estratégicas y eliminar cualquier sesgo, ¿no?, ideológico que a veces dificulta una intervención integral, especialmente hacia las mujeres. Y finalmente diría yo acá 2 puntos más, que es el tema de definir cuáles son los servicios en términos de esta estrategia que planteé anteriormente, donde los gobiernos locales tienen mayor fortaleza para, digamos, liderar la autonomía económica de las mujeres. Y luego creo que es importante potenciar ahora mucho más el diálogo con los ministerios, institutos, secretarías de la mujer para, digamos, la definición de la estrategia que los gobiernos locales puedan implementar para este propósito. Bueno, esto es en términos generales lo que les quería comentar y solo cerrar, ¿no?, que también desde CAF hemos estado muy preocupados y atentos a las necesidades de los gobiernos, y esto nos llevó a diseñar también algunas líneas de crédito contingenciales para la emergencia sanitaria, algunos apoyos también en términos de insumos para atender la emergencia, y también hemos venido diseñando con algunos gobiernos algunos programas para, en cierta medida, apoyar. En el caso de Argentina, por ejemplo, estamos apoyando el plan de Argentina contra el hambre, o en Ecuador también hemos estado apoyando el tema de presupuesto por resultado en materia de nutrición, que de una u otra forma tiene una incidencia muy importante, o son proyectos altamente sensibles en términos de género. Y desde el programa de Ciudades con Futuro, que es una iniciativa de CAF que busca en cierta medida ver de qué manera facilitamos el acceso de los servicios básicos en las ciudades, tuvimos una serie de intercambios en materia de cómo dar respuestas resilientes frente a las crisis sanitarias en las ciudades, y ahí les invitamos un poco a revisar este segmento de nuestra página web sobre estos intercambios que tuvimos en materia de movilidad urbana, asentamientos informales, mercados, servicios de alimentación y todo, que creo que hay buenas prácticas que pueden ser de interés para las municipalidades en este tiempo de pandemia. Así que les agradezco la atención y quedo un poco para la sesión de preguntas. Gracias. Gracias, Edgar, y gracias a todos los ponentes por su participación y por nutrirnos con sus conocimientos. Ahora vamos con las rondas de preguntas. En este momento, no sé si es que Larisa me puede ayudar con la participación de las compañeras, si están todas aquí, para comenzar a hacer esa ronda de preguntas. La confirmación de todas. Guillermina parece que no está. Si comenzamos con... Y Guillermina sí está, pero debe activar su cámara. Perfecto. Entonces, comencemos con Guillermina. Hay una pregunta para ella en la que dice: ¿qué medidas efectivas se pueden aplicar en los territorios o municipios para archivar las brechas, o me imagino para reducir las brechas que existen?
¿Nos escucha Guillermina? Parece que tiene problemas otra vez. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta mientras solucionamos a ver el problema de conexión de Guillermina? Perfecto. Vamos con Ángel, por favor. Una de las preguntas dice, ¿cómo se podría ampliar las cadenas de valor para aumentar la participación económica de las mujeres? Ángel, por favor. Hola. Sí, le escuchamos. Perfecto. Vale, mira, nosotros te puedo hablar un poco específicamente de una experiencia que tuvimos este año que pasó precisamente durante pandemia, desde el programa que les estuve comentando, Mujeres, Economía Local y Territorio, que se está implementando actualmente en Honduras, Guatemala y El Salvador. Se buscó utilizar la modalidad digital para apoyar a las empresas con webinars distintos, y entre una acción específica que se hizo para la cultivación de los negocios y la ampliación de mercado por medio de empresas anclas, se realizó a través de una iniciativa llamada Enlaces. Entonces, este programa hace una convocatoria en donde buscaba empresas con potencial de ser anclas y con interés de tener impacto social en el modelo de negocio y establecer conexiones comerciales con emprendedoras en la región Trifinio. Entonces, entre las distintas categorías para postular, se buscaron empresas innovadoras que transformaran los productos de las emprendedoras rurales, aprovechando el potencial en el marco de las cadenas de valor prioritarias. Un ejemplo de esto son los procesadores de alimentos y bebidas, negocios de manufactura, empresas de servicios como hoteles y restaurantes o similares, y plataformas tecnológicas que aceleraran la conexión de las emprendedoras locales con nuevas oportunidades de mercado. Mercados como medios digitales, e-commerce, tiendas, supermercados en línea, ONGs operando bajo plataformas en línea, mercados en línea, entre otras. Y así como empresas que tejan nuevas posibilidades para emprendedores locales y sean el vehículo de enlace con mercados comunitarios, nacionales e internacionales. Por ejemplo, empresas de logística, supermercados, distribuidoras, tiendas de conveniencia, almacenes, cadenas, tiendas, multimarcas, similares. Entonces, lo que se buscaba es que estas empresas actuaran como agentes intermediarios conscientes que generaran impacto desde el comercio justo y colaborativo con las emprendedoras a nivel territorial, ya sean individuales u organizaciones. Y se encontró entonces, en total se recibieron 237 aplicaciones válidas, 84 de Guatemala, 79 de Honduras y 74 de El Salvador, y se escogieron a 24 empresas de los 3 países, con las que ahora 200 iniciativas de emprendedoras y empresarios por cada uno de estos países se encuentran trabajando. Entonces, esto fue una forma innovativa que se creó un poco en el marco de lo que estaba sucediendo con el COVID, y se hizo estas asociaciones para aprovechar los encadenamientos de valor. Gracias, Guillermina. Una pregunta para Edgar, por favor. Acciones que se recomienden para contribuir en el desarrollo de las mujeres emprendedoras en el sistema STM. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bien. Yo creo que ahí bueno, se puede, digamos, abordar mucho el tema de las mujeres en STEM, ¿no? Quizás una de las acciones, a veces, de más desde la visión de banco de desarrollo, ¿no? Son los fondos de inversión de impacto, ¿no? Es decir, realmente cómo se pueden, digamos, invertir y facilitar el acceso de las mujeres que tienen este tipo de iniciativa a estos tipos de fondos de inversión, ¿no? Es decir, y ahí, digamos, como banca o como también otros socios inversionistas pueden invertir en ella. Entonces, la idea de cómo articular los fondos de inversión
a este tipo de estrategias y atraer a mujeres o facilitar a las mujeres para que participen en ellos, es, diría yo, un punto interesante a explorar, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, pensemos en los fondos de inversiones, qué fondos de inversiones realmente están atendiendo este tipo de iniciativas y qué tanto los inversionistas son sensibles a este tipo de iniciativas, ¿no? Porque también habría que pensar si realmente los inversionistas conocen el potencial que tienen las mujeres en este tipo de elementos. Yo creo que ahí es el elemento clave porque, digamos, es una de las líneas para tener acceso a financiamiento y desarrollar las iniciativas STEM que puedan tener, digamos, las mujeres. Luego, claro, aparte de esa parte más mirada de este financiamiento, creo que también vendría acciones más ya de carácter institucional, ¿no? De tipo diferente de digamos, instituciones de ciencia y tecnología, en términos de cómo potenciar que más mujeres incursionen en este sector, y ahí ya vendrían más acciones realmente de vincular, ¿no? Por ejemplo, a la academia, al sector privado, ¿ya? Y a las mujeres que ya están incursionando en ellos para que realmente pueda haber un diálogo y también puedan haber medidas de asistencia técnica. Entonces yo, digamos, me limitaría a dos cosas. Uno, ver los fondos de inversión con esa mirada o lentes de género y luego realmente revisar si las estrategias institucionales en materia de ciencia y tecnología realmente también están atendiendo esas oportunidades para que las mujeres tengan ahora acceso o incursión a este sector altamente competitivo a nivel ya o en comercio o en el mercado, ¿no? Gracias. Gracias, Edgar. No sé si es que me pueden confirmar si se encuentra Guillermina para seguir con la ronda de preguntas, por favor. Guillermina está teniendo problemas de conexiones, por lo cual no podrá participar de la ronda de preguntas, pero se pueden seguir los otros conferencistas, por favor. Gracias, Larisa. Con Ángel, por favor. La siguiente pregunta es: la formación realizada a las mujeres rurales en pandemia, ¿bajo qué modalidad se realizó y cómo han accedido? Y si existe alta creencia de conectividad y dispositivos apropiados en la comunidad y comunidades más distantes. Vale. Bueno, nosotros específicamente, de nuevo, les traigo el ejemplo de lo que hemos realizado en el marco de este programa. Se formalizó las integrantes de una red llamada SAGUA, a la que pertenecen 61 organizaciones de mujeres en el área del trifinio. Y una vez se establecieron, se les ayudó a poder establecer sus marcos normativos, un montón de documentos que les exigían para su formalización. Y con esto poder ser parte de poder tomar, o sea, tener incidencia en los espacios de toma de decisión. Con estos documentos rectores, ellas pudieron también involucrarse en todo lo que tenía que ver con este Plan Nacional del Trifinio. Y en la actualidad, estas 61 organizaciones representan alrededor de casi 4.000 mujeres. Y entonces, estas organizaciones ahora han logrado, porque hemos establecido alianzas tanto con el Plan Nacional del Trifinio como con los municipios, y las autoridades municipales y departamentales de esos territorios, y se les invitan a consultas que se hacen a la hora, por ejemplo, a la hora de establecer el plan estratégico de los años 2020 a 2024, el plan operativo de este Plan Nacional del Trifinio. Ellas tuvieron la oportunidad de participar y de crear incidencia con sus opiniones, dar insumos, etc. Además, esta red OSAGUA ahora cuenta con el respaldo de varios gobiernos locales a quienes se les está informando periódicamente, cada 2 o 3 meses, del quehacer a través de las responsables de las unidades municipales de la mujer. Y además de eso, ellas lograron también, o sea, han estado participando en varios webinars de fortalecimiento de capacidades
y se han propuesto, ahorita están en este momento, están en el proceso de adoptar un acuerdo de constitución formal a través de los estatutos que ya se han elaborado y para los cuales se prestó asistencia técnica desde ONU Mujeres, y la celebración de la Asamblea de Constitución para poderlas integrar formalmente a un Consejo de Coordinación Trinacional conformado por 3 representantes del país y con ello conformar un secretariado ejecutivo, el cual escoge representantes de los 3 países y con ello vamos a asegurar su legalización en todos estos territorios. La consolidación de esta red OSAWA como confederación de redes es uno de los ejes más importantes y más significativos del programa MELIT, ya que ellas han podido demostrar su capacidad de incidencia en el territorio, formando parte del plan maestro del Plan Trifinio y del proyecto de seguridad hídrica que se está desarrollando en esos territorios con la OEA, el GEF y la UNEP. También con este posicionamiento de estas organizaciones hemos facilitado una membresía heterogénea en donde se han reunido emprendedoras, empresarias, integrantes de los consejos municipales, de las oficinas de las mujeres, de las alcaldías, profesionales y activistas ambientales. Y además se ha logrado que tengan un respaldo por los mecanismos nacionales de las mujeres en los 3 países, el ISDEMU, el INAM y el CEPREM. En cuanto a las habilidades digitales que mencionaron, nosotros tenemos actualmente a 600 mujeres emprendedoras que se están apoyando, que se han ido capacitando dentro del programa a través de distintos webinars. En Guatemala lanzamos una plataforma comercial virtual de Promipyme, que se llama Mi Pyme Local, y además de esto se han asesorado a los equipos de las ministras de Economía en El Salvador y en Guatemala para diseñar una estrategia nacional de empoderamiento económico que incluya un tema de acceso y uso de las tecnologías digitales. Una de las cosas que nos sirvió muchísimo fue lograr una alianza contigo para dar acceso a 270 mujeres a tecnología e internet en cada uno de los 3 países, para que ellas pudiesen tener acceso a los procesos formativos que se está haciendo desde el programa. Se les dotó de una tablet y contigo logramos asegurar 1 año de acceso a internet. Esto se ha hecho como un piloto y es algo que queremos lograr tener un scaling up en estos años, en este año que viene, y que se está desarrollando una propuesta para poder lograr esto en conjunto con CEPAL, a lo que se le está llamando el acceso a una canasta básica digital, que creemos que ahorita va a ser un punto muy fuerte en todo el tema de la reactivación y recuperación económica post-COVID, que las mujeres puedan tener acceso a esto. Muchísimas gracias. Voy a continuar con la siguiente pregunta para Edgar. Por favor, creo que no le veo a Edgar. Si me confirman si está Edgar, por favor. Se ha caído la conexión. Si esperamos unos minutitos, porque ya estamos justo al cierre y sería importante contar con las últimas preguntas ya para ir cerrando este webinar que ha sido parte de los... Hola. Edgar, ¿cómo está? Sí, muy bien. Listo. Tenemos 2 preguntitas para usted. La segunda es, ¿cómo gestionar la financiación para las cooperativas de mujeres? Por favor, y tengo otro después. Bien. No, mira, a ver, CAF es como banco de desarrollo, no tiene una intervención, digamos, de primer piso, ¿no? Sino que prácticamente lo hace a través del sistema financiero de cada uno de los países. Entonces, voy a colocar un ejemplo para que más o menos tengan idea de cómo, digamos, se podría hacer eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, ¿no? Justamente estamos estructurando una operación en el marco de la Corporación de Economía Popular y Solidaria, que lo que busca es ciertamente facilitar financiamiento a las cooperativas del sector
de economía popular y solidaria, ¿no? La idea es que CAF, posiblemente colocará los recursos en CONAFIPS y luego CONAFIPS hará esa labor también de canalizarlos al sistema financiero de economía popular y solidaria, y a través de ahí las cooperativas tendrían que tener acceso a financiamiento, ¿no? Y prácticamente la mayor parte de esos recursos posiblemente van a estar orientados a mujeres, digamos, empresarias o con iniciativas económicas. Esa es una lógica, digamos, de cómo podemos intervenir. Entonces, más bien uno de los intereses que tenemos nosotros es trabajar con la Banca de Desarrollos Nacionales para esos propósitos de colocación de recursos con impacto social. Gracias, Edgar. Una última pregunta para usted mismo. ¿Cuál es la labor de la CAF a nivel local en temas de emprendimiento? Mira, bueno, más bien la estrategia nuestra parte, diría yo, de atender muchas de las demandas que puedan venir a nivel locales, ¿no? La experiencia que hemos tenido más bien ha sido en algunas intervenciones con algunos municipios en Brasil, ¿no? En donde prácticamente estos han sido sujetos de financiamiento, y ese financiamiento, digamos, puede tener algunas acciones para apoyar temas de desarrollo económico, ¿no? Tanto a nivel del municipio como también a nivel de algunas iniciativas en concretos, o articulando también la labor de las instituciones financieras. Entonces, a través de este programa Ciudades con Futuro, ¿no? Es donde también nosotros a veces canalizamos algunas demandas en concreto y vemos la viabilidad, ¿no? En coordinación con los gobiernos locales para echarlas a andar. Pero digamos que nuestro punto de entrada para, digamos, ver la viabilidad de alguna iniciativa, ya sea de emprendimiento o desarrollo económico local a nivel de los gobiernos locales, es esta iniciativa, y con gusto podemos tener algún intercambio para ver realmente el alcance de la iniciativa que se pueda plantear. Muchas gracias. Y la última para ustedes dos. ¿Qué importancia le dan a la producción orgánica y sustentable en el empoderamiento de la mujer rural? Entonces, si comenzamos con Ángel o con Edgar, cualquiera de los dos. Bueno, no, mira, yo creo que a ver, una de las tendencias de mercado, ¿no? es prácticamente el fomento de la producción, digamos, con este sentido mucho más de responsabilidad social y ambiental, ¿no? En ese sentido, creo que es un segmento que tiene oportunidad en los mercados, pero que también demanda la definición de algunas estrategias para realmente acompañar a este tipo de iniciativas. O sea, lo que quiero un poco destacar que es un nicho de mercado, que existe oportunidades, pero que creo que también a nivel de las políticas públicas y de las políticas locales todavía hay mucho que hacer para entender también la lógica de este tipo de negocios, porque también son actividades económicas o son, digamos, iniciativas económicas que también requieren el cumplimiento de determinadas condiciones o normativas de calidad para poder realmente posicionarse dentro de los mercados, ¿no? Que por lo tanto, si no existe un entorno que facilite esto, será cuesta arriba para estas mujeres echar a andar estas iniciativas. Ángel, por favor. Sí. Si te soy sincera, perdí la pregunta. ¿Me la podrías repetir? Y perdona. Con todo gusto. ¿Qué importancia le dan a la producción orgánica y sustentable en el empoderamiento de la mujer rural? Vale. Mira, eso hemos también a raíz de toda la teoría que viene del desarrollo territorial y también con la implementación de este proyecto en Centroamérica, hemos visto un gran potencial en todo el tema también de la producción cafetalera de las mujeres, de todo lo que tiene que ver con la economía verde, que se le llama ahora, y que no se ha desarrollado del todo entre nuestras áreas, y como mencionaba Edgar, es un nicho de oportunidad. Y creo que tiene muchísimo potencial
para poder impulsar la economía desde los territorios. Sin embargo, para esto se requiere el fortalecimiento de las capacidades de estas mujeres, poderlas guiar en todo el tema de producción orgánica, de economía verde, poder seguir trabajando en el tema de los encadenamientos de valor y acompañado de todo esto con un tema del uso de las tecnologías digitales como promoción de los mercados, como apertura de los mercados. Y claro, y con esto entonces nos enfrentamos a uno de los primeros, de los primeros retos que tiene que ver con que en los territorios rurales es donde hay la mayor brecha de acceso a las tecnologías. Entonces entramos como en un círculo en donde pueden tener las capacidades, pueden tener los recursos naturales para explorar estos mercados, pero entonces no tienen el acceso a las herramientas que les permitan sacarlo de los territorios y poder incluirlos en otras dinámicas de mercados. Y yo creo que eso es algo en lo que se está trabajando, pero que precisa un esfuerzo conjunto, que precisa este tipo de coaliciones de las que yo hablaba hace un rato, en donde se pueda involucrar en las agendas gubernamentales y en donde hay inferencia también a nivel regional, todo este tema que ahora se está hablando mucho de la canasta básica digital. Entonces yo creo que sí es un nicho de oportunidad, pero que va muy de la mano con poder lograr las asociaciones indicadas, el fortalecimiento de capacidad y poder darles la oportunidad a las mujeres a que tengan acceso a las tecnologías. Muchísimas gracias. Con eso terminamos con las rondas de preguntas y con esto damos por terminado este webinar y agradecer a la OIM, a la RIMIN, a los panelistas, a Guillermina, Ángel, a Edgar por estar participando, que sin duda nos ha dado ciertas miradas y ciertas reflexiones para poderlas aplicar dentro de nuestros territorios y así mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas y cómo aplicarlas dentro de nuestros territorios y dentro de nuestros territorios y dentro de nuestras municipalidades. Como lo dije, espero que nos puedan acompañar en este mes iberoamericano de las mujeres. Gracias por estar en este webinar, en la mirada local hacia el empoderamiento económico de las mujeres y gracias por participar a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión. Gracias, Larisa, por siempre estar detrás de cámaras. Bueno, desde la UIN agradecemos a los panelistas, las panelistas, también todos los asistentes y también queremos darle las gracias a nuestra presidenta de la RIMI, la concejala Paula Flores, que también es una luchadora por la igualdad de género y quien está siendo fundamental en estos 2 años que ha sido electa como presidenta de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género, está como trabajando en un rol central para apoyar y desarrollar el trabajo que hacemos desde la red. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Un abrazo desde el Ecuador, de Cuenca, Ecuador. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.